Doing Good Better, haciendo el bien mejor, se podría traducir este libro. Es un libro que va más allá de solo cómo ayudar al resto de personas. Tiene historias fascinantes. Habla incluso de qué carrera escoger. Rompe muchos mitos. Igual que en el anterior episodio, desaprender es algo vital, pues en este episodio vamos a desaprender muchísimo. ¿Es realmente beneficiosa las donaciones? ¿Realmente han generado un beneficio para la humanidad? Hay el mito también de los veganos y los supermercados, o hablaremos también de ese otro mito, desaprenderemos sobre los microcréditos. Incluso el autor, William McCaskill, se atreve con el consumo ético y con las etiquetas de Fairtrade. Todo eso lo vamos a ver. Pero antes de nada, muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy tenemos aquí a David Cano, economista de AFI, la persona que más veces ha estado en el podcast y la persona que también más veces, o una de las personas que más ha participado en el Club Lindy. ¿Qué tal, David? Bienvenido una vez más. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Es un placer estar contigo una vez más. Muchas gracias. ¿Qué te pareció este libro, David? Pues a mí me ha gustado mucho, porque no solo por lo que cuenta, sino sobre todo porque te hace pensar y sobre todo porque, como tú comentabas en la introducción, te saca de ciertos tópicos. Y por tanto, ya solo por eso me parece que es un libro muy útil y como digo, un libro que me ha gustado mucho. ¿De qué va este libro y quién es el autor? Muy bien, el autor es un profesor de filosofía política, con lo cual eso ya nos dice bastante, pero con un componente económico, con un componente de economista. Y básicamente lo que nos viene a decir el autor es como algo tan emocional como la donación, hay que aportarle un criterio racional. Y eso, como digo, no siempre es fácil, no todo el mundo lo admite. Pero seguramente si le dotamos de un componente racional a un acto tan emocional como la donación, vamos a conseguir precisamente que sea mucho más eficaz. Mm. Utilizando muchos datos también, por ejemplo, que eso es una de las grandes críticas que se le hace al altruismo eficaz, porque este libro es la base del altruismo eficaz, un libro básico, y es una de las críticas que se le hace, pero utiliza los datos, pero yo creo que va más allá y el autor plantea problemas e historias donde tiene que haber un CPS, un resolucionador de problemas complejos. No sé si te acuerdas, la de Ujú. Kenia, en la educación de Kenia, que tenían un problema grande para mejorar la educación y los resultados, y es que habían hecho mil cosas, mejorando los profesores, ¿no? La propia educación, mejorando las escuelas, reduciendo el tamaño de las clases, donando libros, de mil formas. Y al final la que vieron, la solución que vieron que más eficaz era la de desparasitar los gusanos, porque realmente esos bajos resultados venían del gran absentismo, y ese gran absentismo de los niños venía precisamente de esa enfermedad de los parásitos, de los gusanos en el estómago, y eso que era costaba céntimos, ese tratamiento fue el que más. En ese estudio que hicieron decía que los niños, 10 años después, los que les habían desparasitado, ganaban un 20% más que los que no lo habían sido, en general, comparando unos con otros. Imagino, ¿no? A raíz de que habían tenido mayor educación, habían estado más tiempo en el colegio, o sea que, es una Así es. historia que te da de pensar, ¿no? Así es, y además aplicando, bueno, lo que llamamos la economía aplicada, y es como hacer una medición, algo que puede parecer aburrido o excesivamente técnico. No entra tanto en los modelos, porque es verdad, ¿eh? Cuando uno trata de hacer medición, cuando uno trata de hacer economía aplicada, hay que tener un montón de supuestos y hay que tener un montón de modelos en los que el autor no entra. Pero para mí es relevante, aunque como todo también tiene un punto de crítica, porque en ocasiones cuando tratas de medir ese impacto, estás llevando a cabo supuestos y también podríamos discutir si el impacto tiene que ser a corto plazo, a medio plazo
o a largo plazo. Si es más importante salvar una vida de una persona mayor o de una persona, de un niño, si es mejor salvar la vida de una persona o mejorar la vida de, por ejemplo, 1000 personas. Este es otro de los componentes interesantes del libro, que no solo, como digo, te hace ver la donación desde un punto de vista racional, sino que también te lleva a ciertos dilemas, a ciertos dilemas éticos y a ciertos dilemas morales de, bueno, ¿tú qué hubieras hecho en ese momento o qué hubieras hecho en ese lugar? De hecho, uno de los autores que cita es Peter Singer, también un filósofo moral que a mí me gusta mucho, australiano, y que tiene varios libros, y en ellos precisamente lo que hace es aportar dilemas de este estilo. Tú ya has decidido donar, tú ya tienes claro que estás en ese 5% de las personas más ricas del mundo, ya tienes claro de que con una pequeña actuación tuya puedes tener un efecto positivo, pero tienes que decidir qué efecto positivo quieres tener. Y esos dilemas, bueno, pues como digo, son otro de los componentes interesantes de esa noción. Insisto, y que se puede debatir y criticar, de hecho se nos critica muchas veces a los economistas cuando hacemos medición de impacto, porque hay un montón de supuestos, porque hay un montón de efectos de segunda, tercera ronda, porque además se puede hacer lo que se dice el análisis contrafactual. Uno no sabe qué hubiera pasado si no hubiera existido esa ayuda, ¿no? Pero simplemente el hecho de dotar de esa tipología de análisis y esa tipología de mediciones, para mí claramente es relevante. Mm. De hecho, el 5% más rico del mundo hay que tener unos ingresos anuales de más de 30.000 euros. Puede ser que la mayoría de gente que nos esté escuchando ahora se estén dando cuenta de que son ese 5% de personas, y entonces el autor dice que ese extra de ganar algo más de dinero que tú puedes, hacer o de gastarlo, no tiene nada que ver a ese gasto extra que puedes hacer a ese otro 95 por ciento de mundial. Ese dinero para ti no te va a dar esa mayor Exacto, felicidad, o mayor seguridad, o mayor salud que le puede dar a otras personas. Pero exacto. ahí mi crítica sería que, de nuevo, es un argumento muy racional y como somos emocionales, dices: "Okey, sí, tienes razón", pero luego no te llega, Ujú, no llegas a eso. Pero también me gustó una cosa que a ti también creo que te va a gustar, la comparación con las inversiones. El exigirle resultados a las ONGs. No se le exige resultados a una ONG en comparación a una inversión. Tú inviertes en una empresa, Microsoft, y le exiges un rendimiento, unos beneficios, lo que estás tú todo el día haciendo, ¿no, David? Pero en ujú. cambio, a las ONGs donamos y luego, ¿qué rendimiento me ha dado ese dinero? No, qué frío eres, Adrián, diría la gente. O directamente te olvidas, lo donas y ya piensas que has ayudado y no te das cuenta que hay ONGs que es que la diferencia entre una y otra es de más de 100 veces. Eso es fuerte. Pero bueno, esto ya lo Así dijimos es. en una entrevista, es decir, sobre este tema ya no lo explicó Pablo Melchor en una entrevista en el episodio 58. Me quiero ir por otros derroteros, no vamos a estar hablando todo el rato sobre esto. He dicho muchos temas al principio y quiero llegar a ellos. Y antes de eso quiero hablar de la métrica Kawali, que esa es la métrica de la calidad de vista ajustada anualmente, que es lo de comparar salvar una vida, es decir, alargar la esperanza de vida, con mejorar la calidad de vida. En Mm, esto también pueden haber controversias, pero va más allá de, al menos, de no solo decir, ay, he salvado X vidas, porque no es todo tan fácil. Si salvas una vida, pero tiene una esperanza de vida de un año, no es lo mismo que salvar la vida de un niño. En eso creo que todos estaremos de acuerdo. Salvar la vida de un niño no es lo mismo que salvar la vida de una persona más mayor, como yo mismo, es así. sí, No sé qué piensas tú, sí. David. Sí, lo que sucede es que ahí es donde creo que en ocasiones igual se pasa un poco buscando el criterio racional. Porque, y efectivamente, vamos a decir frases que seguramente sean políticamente incorrectas y pido perdón si hiero algún tipo de sensibilidad.
pero yo creo que no todas las vidas son iguales, o no todos percibimos todas las vidas de forma igual. Y me pongo en una situación Nadie, absolutamente nadie, extrema. nadie percibe La igual. vida de un niño, evidentemente no es lo mismo la vida de un niño que desconocemos a la vida de nuestro hijo. Y cuando uno elabora ese tipo de mediciones, hay que meterle un componente emocional que no es fácil. Y también porque está sesgado. Yo debo reconocer, y me veía identificado, yo he estado en la Fundación Vicente Ferrer, tuve la enorme suerte de estar con Vicente Ferrer cuando estuve todavía vivía, de hecho, yo escribí el obituario en El País cuando murió Vicente Ferrer, y estar allí, ver lo que estaban haciendo y estar con él, debo reconocer que para mí el componente emocional de una donación a la Fundación Vicente Ferrer es superior. Por lo tanto, estoy sesgado por una vivencia y no lo sé cómo en un modelo se puede incorporar. Tengo la intención de volver allí y además ir con mis hijos. Y estoy convencido de cuando esté otra vez allí con mis hijos, seguramente para mí, aunque trate de hacer una medición estrictamente racional, le tendré que meter un componente emocional. Con esto no estoy criticando la metodología, porque, insisto, pienso que es mejor tener una metodología racional que no tenerla, pero sí que está cargado de supuestos. Nosotros, desde AFI, nosotros asesoramos a varias fundaciones que tienen tesorería, que reciben el dinero de determinadas personas, que también tienen un componente profesional en su gestión. Ahí estoy totalmente de acuerdo en cómo al frente de las ONG tiene que haber profesionales y en todos los aspectos, tanto en sus proyectos y sus programas de ayuda como en la propia dirección y la gestión de la ONG o, por ejemplo, en sus inversiones financieras. Bueno, como digo, cada vez estamos observando más como muchas personas, cuando mueren, deciden donar parte de su herencia a este tipo de ONGs. Y está muy vinculado a cuál ha sido la experiencia vital de cada uno. Y es obvio que si has sufrido un cáncer, de si has vivido con una determinada enfermedad, pues vas a tener un componente emocional que seguramente no va a ser difícil, que va a ser, perdón, muy difícil de medir, ¿no? Pero es verdad, que al final tenemos que intentar hacer algún tipo de modelo y yo no tengo una respuesta porque no lo sé. Alguno puede pensar, ¿pudiera suceder que es mejor, insisto, pido perdón si ofendo a alguien, pero uno pudiera pensar que es mejor dejar morir a un niño a cambio de salvar 50? Porque tal vez esos 50 van a poder desarrollar algo en el futuro que en el futuro va a permitir salvar más vidas, o que es mejor salvar una vida o educar. Tiene un alcance de medio plazo, claro, y aquí es otro de los elementos que yo sí criticaría o preguntaría cómo se mide. Cuidado con caer en uno de esos sesgos que hemos hablado muchas veces, el sesgo del descuento hiperbólico. Corremos el riesgo de valorar más las acciones que tienen más impacto a corto plazo. Y yo sé que salvar una vida tiene un impacto a corto plazo hoy, mientras que invertir para la educación igual no tiene impacto hasta dentro de 10 años. O ayudar a una comunidad a saber cómo desarrollar un campo agrícola o a construirles pues, una infraestructura para el agua, seguramente tenga un impacto a más largo plazo. Y no sé cómo se actualiza eso, no sé cómo se calcula el valor actual neto, no sé qué tasas de descuento se incorporan. Igual ahora me estoy yendo demasiado a la parte Sí, de la sí, sí. economía y a la parte de la valoración de los proyectos, ¿no? Pero yo diría que esos pueden ser, si ya nos metemos en una segunda derivada, bueno, pues planteamientos o dudas sobre qué es mejor, si maximizar el impacto a corto plazo, insisto, salvar vidas, o sin embargo, tener perspectivas y tener medidas que tengan un impacto a medio y largo plazo. Claro. Esto depende mucho, David, yo creo que de la persona, de su forma de ver la vida. De hecho, mi familia toda la vida han donado también a Vicente Ferrer. Y yo lo Mm, conocí cuando yo era pequeño porque vino a mi colegio también y yo durante mucho tiempo estuve donando, aunque al final por coste de oportunidad me fui y por querer en el altruismo eficaz me fui a otras ONGs, a Ayuda Efectiva de Pablo Melchor, que ya he comentado antes, por ejemplo, porque veía que ese impacto podía ser mayor, que mi dinero iba a tener esa rentabilidad en las personas, ayudar más
a las personas y eso es Ujú, lo que busco, lo que quiero, lo que he ido yo al menos aprendiendo, aunque es muy cierto lo de la parte emocional, que es la que se tiene a lo mejor menos en cuenta, aunque el propio William dice que recomienda que, sobre todo de joven, que vayas a un país pobre a ayudar, porque eso emocionalmente te va a hacer que toda tu vida ujú. dones de otra forma y al final acabes Exacto. donando más. A corto plazo no es bueno Eso es. porque tienes que pagar un vuelo, estar allí, no hace el mismo impacto que ese dinero que dones, aunque parezca tontería. En vez de irte allí, a lo mejor como médico o como sea, estás quitando el trabajo a una persona de allí, eso no se Ujú, dice, y lo estás ujú. haciendo gratis, o sea, no hay competencia, tú estás yendo ahí gratis y las personas de allí no tienen que vivir, pero, ah, gracias a lo mejor a esos meses que has estado o esas semanas que has estado, toda tu vida estás mucho más implicado y ya Eso es. donas con dinero, donas mucho más que si nunca hubieras hecho ese viaje. Es esa mezcla Exacto, de corto plazo y largo plazo. Pero me quiero ir exacto. al mito de la, demasiada ayuda o al de si ha habido demasiada ayuda o si no es beneficiosa, ¿no? Más de una vez se dice: "No, es que a veces la ayuda es incluso peor". Y yo estoy de acuerdo. A veces la ayuda no es que digas: "Ha ayudado poco y otra ONG ayuda mucho", es que pueden haber algunas veces, como el caso que acabo de explicar, que es contraproducente, que es malo. Pero el autor, William McCaskill, lo que hace es sumar toda esa ayuda que ha habido históricamente y ver si es beneficiosa o no. Porque muchas veces no podemos saber. Es como las empresas, como todos los proyectos. Lanzas mucho y al final sale uno bien. Luego, en retrospectiva, puedes decir: "Sí, sabía que iba a salir ese bien. Sabía que ese jugador iba a despuntar". Sí, claro, y los otros 100 que me dijiste que iban a despuntar, esos te callas. Pues aquí igual. ¿Pero qué hace? Suma a todos. Y entonces lo que ves que hay una distribución de cola gruesa, ¿vale? Tenemos aquí a Taleb, y lo que dice es que al final los mejores programas que han funcionado han sido mucho más beneficiosos que, por ejemplo, la paz mundial, la erradicación de la viruela. La erradicación, no Mm, nos olvidemos, ha salvado 5 veces más que la paz mundial, ha prevenido la muerte de la gente a un coste 150 veces menor que el de Estados Unidos, 150 veces menor con esas ayudas. La malaria de casi 4 millones de muertes se redujo a 700.000, o incluso la diarrea, 4 millones y medio a 1,5 millones. Entonces, obviamente la ayuda no es toda la responsable, pero tiene buena parte de la culpa. Entonces, exacto, él, el autor, llega a la conclusión de que la ayuda ha mejorado el mundo y eso quita es, ese mito de que la ayuda no es efectiva. exacto. Yo creo que esa es otra de las grandes conclusiones que igual no todo el mundo tiene tan claro, y es el componente optimista. ¿Cómo es posible, y claro que lo es, acabar con la pobreza extrema, acabar con determinadas enfermedades, conseguir situaciones supernegativas? Y aunque solo sea por eso, a mí me parece que tiene ese componente optimista. Y porque es verdad, hay situaciones en las que seguramente con que pusiéramos cada uno de nosotros 1 euro, o 5 euros, o 10 Esa es euros, como la ese frase, ¿no? La efecto. frase que decía: "Si cada español me diera una peseta", Esa es Lola Flores. Lola Flores, me ha sonado a eso, perdón. Bueno, pero efectivamente, en el caso de la donación, ese efecto de multiplicador, que es otro, por eso me gusta, es otro de los componentes de los economistas, ¿no? Muchas veces hablamos del multiplicador monetario, del multiplicador fiscal. Bueno, pues hay un multiplicador de la donación y cómo con una pequeña donación por nuestra parte, si se canaliza bien, y si se meten esos criterios de los que ya hemos hablado, es posible erradicar esa pobreza extrema, es posible erradicar esas muertes. Y yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que uno de los elementos que más han podido aportar, que más impacto, esto del impacto se está hablando mucho, se está hablando de la inversión en impacto, pues de la donación en impacto, ¿no? Y aunque solo sea por eso, yo creo que es absolutamente relevante y recomendable, ¿no?
lo enlazo con el libro de Factfulness, que ya le dedicamos Ujú, un episodio, el 20 y poco. Ahí podéis ver, pero ahí podéis ver cómo ha mejorado el mundo y cómo no nos hemos dado cuenta de ujú, ello. Me voy al mito de los veganos y el supermercado, o cómo un consumidor afecta en la venta, cómo afectamos en la venta en los supermercados, porque dices, voy a dejar de tomar carne, pescado. ¿Cómo afecta? Porque, claro, hay gente que dice: "Da igual, van a seguir produciendo, van a estar". La única diferencia es que esos productos van a perecer y entonces, no tiene ningún sentido ser vegano porque va a estar van las granjas no se van a reducir, etcétera. Okey, pero eso no es así. Y el cálculo, el equivalente que hace, dice, si por ejemplo dejas de consumir huevos, por cada huevo en un supermercado se reducen en 0,91 huevos. Es decir, de, de 100, 91. O sea, realmente afecta un montón. Realmente afecta un montón. No, no afecta 100%, pero un 91 es grande. O un litro de leche, hay mucho menos. Y el litro de leche, por ejemplo, es 0,56. Pero igualmente, para la gente vegana, yo no lo soy ni soy vegetariano, pero que la gente vegana que tenga este dato porque me pareció muy curioso y quita otro mito, tanto para un lado como para otro, como los que piensan que con eso ya están haciendo todo, como los que piensan que no tiene ningún sentido. ujú. Sí, a mí hay una frase que es el ya es hacer algo, ¿no? Y que en muchas ocasiones un pequeño movimiento de un determinado agente, bueno, en la mayoría de los casos puede ser que no tenga un efecto sobre el conjunto del sistema, pero bueno, de a poquitos, cada uno seguramente lo vaya teniendo, una especie de hábito atómico, por así decirlo, ¿no? Un día voy haciendo una flexión, al día siguiente voy haciendo dos, al día siguiente voy haciendo y al final voy consiguiendo tener ese efecto acumulado, ¿no? Uno, de nuevo, podría pensar que sus 5 euros de donación no iban a tener ningún tipo de efecto, pero evidentemente lo tiene y porque además puedes conseguir un efecto inducido sobre otros agentes en una conversación que tú tienes con ellos, esto a su vez tiene otra conversación con otro, bueno, hay un efecto exponencial, lo que pasa es que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, nuestro cerebro es muy mala a la hora de entender los procesos exponenciales. Y bueno, y los procesos exponenciales se generan a partir de un único movimiento y a partir de ahí se van incrementando de forma exponencial, ¿no? También para mí eso es un componente relativamente optimista, ¿eh? Y que algunos podrán, no lo digo, o sea, lo digo de forma positiva, y para algunos ya, bueno, pues qué más da que yo haga esa pequeña aportación. Bueno, si lo haces en conciencia y si lo haces porque te sientes bien, yo creo que ese elemento que lo defiende. Porque fíjate, este es otro de los asuntos que a mí me gustaría llamar la atención cuando le aportamos los elementos racionales. Oye, es que yo no quiero sentirme que es muy cómodo porque lo estoy haciendo desde mi sofá sin tener ningún tipo de esfuerzo. Bueno, es que seguramente, es que tal vez no hace falta que te esfuerces. Es decir, igual simplemente desde tu sofá, dándole al botón y haciendo la donación, puedes tener ese efecto positivo. Es decir, que en muchas ocasiones caemos en ese error de pensar que no pain, no gain, y que si no estoy haciendo un esfuerzo y si no me está costando, es que no. Bueno, pues lo realmente inteligente y lo realmente eficaz es eso, y es que lo puedas hacer sin grandes esfuerzos, con pequeños gestos en nuestro día a día, con pequeños gestos en nuestros hábitos, bueno, pues podemos conseguir ese efecto combinado importante en el mundo. Ujú. ¿Y te acuerdas, David, de qué nos explica William McCaskill sobre el consumo ético? ¿Qué Ujú. dice? Porque esa parte también me gustó mucho. Sí, sí. Fíjate, a mí, por ejemplo, y también sí me hizo reflexionar la crítica que hace al comercio justo, ¿no? Básicamente lo que viene a decir, o al menos así es como yo lo interpreto, es que no tiene tanto sentido, ¿no? No tiene tanto sentido que te gastes dinero comprando un café, un arroz o algo de comercio justo que es más caro, ¿eh? Y todos aceptamos tener que pagar más por un kilo de café o por un kilo de harina o de lentejas, y no está del todo claro que ese diferencial de precios vaya realmente a mejorar la vida de un determinado colectivo. Y lo que viene a decir es, bueno, pues en lugar de pagar ese diferencial,
coge y paga menos precio y la diferencia dónala, en donde ahí sí vas a tener un efecto positivo. Debo reconocer que me hizo reflexionar. Evidentemente, ahí es donde igual he hecho algo en falta, un análisis un poquito más en profundidad para ver si esa tesis es real o no, pero admitámoslo, que esa puede ser una de las realidades y que tal vez no vaya el efecto positivo tal y como lo pensamos. Bueno, compremos cosas que no son de comercio justo y la diferencia de precio donémosla en una Ujú. organización que sea eficaz. Por ejemplo, habla de la etiqueta Fairtrade, que dice que no es fácil de conseguir, esa en el Lidl, el chocolate la habréis visto seguramente, y esa la tienen países como Costa Rica o México, que son países que son 10 veces más ricos que, por ejemplo, Mm, Etiopía. O mm, sea, aquí nos escucha mucha gente mexicana y seguro que le sorprenderá, pero es así. Hay países mucho peor que ellos. Bueno, eso espero que no se sorprendan porque pero entonces, como es difícil, realmente, no estás ayudando ni a la gente más necesitada, y es que exacto. además, cuando les preguntas a las personas que dan estos certificados, qué impacto directo tiene en los granjeros, y en las personas más necesitadas, no te lo saben decir. Y los consultores externos dicen que de ese extra que pagamos no llega a casi ni un 1%, es decir, menos de Exacto, un 1%, y a lo mejor estás pagando el doble exacto, por algunos productos, simplemente. Yo aquí exacto. quiero, añadir una cosa, y es que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, dónde se fabrica la ropa, porque ahora también hay esto, no, ropa que sea fabricada, por ejemplo, en España, en Portugal, porque en esos otros países les están explotando. Esto es una falsa dicotomía, no es tan sencillo como eso. En muchos países, gracias a esas fábricas, se han desarrollado. El ejemplo más claro, más brutal es China. Si nunca se hubiera comprado cosas made in China, no se hubieran desarrollado ni hubieran salido de la pobreza cientos de millones de personas. Porque en muchos de esos países, trabajar en una fábrica es mucho mejor que los otros trabajos. Ganan el doble o el triple, pero en vez de eso, de simplemente comprar en estos países, hay también, hay certificados, hay fábricas dentro de estos países, por ejemplo, Bangladesh, donde hay fábricas que es que además te garantizas unas buenas condiciones a los trabajadores y la diferencia de precio es muy poca. Esta camiseta, por ejemplo, que llevo yo, es hecho en Bangladesh por una fábrica certificada de Olga Russo, ¿vale? Que ya estuvo Ujú. por aquí, que ya la entrevisté, que ella vende estas camisetas, es como esta misma que llevo yo hoy, pues habla de eso. Dice: "Sí, hecho en Bangladesh, pero con un certificado". Es decir, que también hay que ver ese componente, Sí, sí, porque sí. camisetas hay que comprar, ¿no? Hay que llevar si quieres llevar ropa, no quieres ir desnudo por la calle, eso también. Es ese balance entre cosas que realmente valen la pena y otras que no. Coste de oportunidad en algunos casos y en otros no. Sí, pasa que ahí, bueno, pues es verdad, ¿no? La tesis de que, y de nuevo, ir un poco a un extremo, puede suceder que una fábrica esté explotando en las condiciones laborales, no estén siendo buenas de las personas que allí trabajan o porque están trabajando niños. Y bueno, eso terminará por generar una clase media, eso terminará por generar un dinamismo económico, que es lo que efectivamente podemos estar viendo. Pues lo que sucede es que, bueno, hay gente que es muy crítica con ese el fin justifica los medios. Dice, porque vale, es Ya, verdad que vas a acabar desarrollando una clase media, pero por el camino pues ha podido morir un montón de gente. Ese sería un poco el punto intermedio, porque es verdad, ¿eh? En el proceso de desarrollo de las economías, antes has tenido que ir quemando una serie de etapas y la inicial es que tú tienes una ventaja competitiva de coste de mano de obra, que es lo que te ha permitido que haya entrado inversión extranjera directa y demás. Dice, ya, pero mientras tanto, bueno, ese es el debate que sí. tenemos. Lo que sucede es que tal Y la vez ahora realidad hay... también, David, Sí. porque, por desgracia, ¿qué otros escenarios hay? Es decir, Bueno, es que ese ¿qué es el asunto. qué Claro, qué país se ha desarrollado sin hacer eso? España, claro. hace muchas décadas era Sí. una era Sí, todo sí, no, por fábricas, eso digo, era que era todo fábricas.
que el camino hacia el desarrollo, el camino hacia una economía terciarizada, con un nivel de bienestar medio, con una clase media y demás, bueno, cuando partes de una situación desfavorecida, pues evidentemente vas a transitar por una serie de etapas que son absolutamente, bueno, pues íbamos a decirlo, criticables, ¿no? Pero hay que pasar por esas etapas mucho, me temo. Lo que sucede es que tal vez el proceso de desglobalización en el que estamos inmersos tiene otros elementos adicionales, ¿no? Y nosotros aquí en España, con algunos inversores, incluso con algunos consumidores, ya nos están diciendo tanto, oye, no quiero comprarme una camiseta que está fabricada en Bangladesh o que está fabricada en China porque están explotando niños. Yo creo que esa parte algo ya se está corrigiendo, sino porque no quiero tener el impacto en huella de carbono de tener que traerme la camiseta desde Bangladesh o traérmela desde la India o incluso, y Otro luego ya mito. aspectos más Eso es vinculados a otro la mito. O geoestrategia. sea, Dice, oye, eso yo es no otro mito, quiero, realmente. no me Lo puedo de la fiar ya. de Pero la es que, David, globalización, de eso los es otro cuellos de mito, botella y demás. Es decir, realmente. hay muchos más aspectos, no solo la explotación de los niños, que se están incorporando en ese debate de si tenemos o no que desglobalizarnos, o incluso la propia reindustrialización de Europa o la propia reindustrialización de España, o incluso la percepción de que tal vez si la España, una parte de España se está quedando despoblada, bueno, una de las formas de vertebrar el conjunto del Sí, territorio sí, pero, español. nos estamos yendo muy allá, David. Nos Sí. estamos yendo muy allá del discurso, pero has sacado otro mito que lo dice en el propio libro, ¿no? El de la huella de carbono y de que realmente el transporte, sobre todo el Ujú, transporte entre continentes, no tiene una gran huella. sí. No tiene una huella fuerte. Realmente solo el 10% viene del transporte. Mm, O sea, el tienes razón. 80% viene del producto. Si lo haces en Ujú, un país donde es más fácil producir ese producto, la huella de mm, carbono total es menor. O sea, que sí, sí. quitemos ya de ese mito de que si viene de Ujú, lejos, más huella de carbón, porque los últimos kilómetros son los que tienen mayor huella de carbón. Pero, quería hablar también del microcréditos, ujú, porque es otra cosa que desmitifica y también les mete caña, porque los grandes estudios que se han hecho sobre el microcrédito ven que no tiene un gran beneficio, por desgracia. Los microcréditos es eso de dejar, pues, a las personas, cantidades muy pequeñas de dinero. Se puso muy de moda, creo que en India, y dejando que dejas 1 euro, 5 euros, 10 euros, microcréditos a esas personas para que monten negocios, todo esto. Pero lo que se ha visto es que realmente la mayoría de veces ese dinero solo se utiliza, pues, por ejemplo, para comer, para medicamentos, que está bien, pero luego tienen que devolver ese dinero a un gran interés. Porque la mayoría de mm, sitios de microcréditos el interés es brutal, es súper grande, es un negocio más. Al final se ujú, mascara como una ONG, como una ayuda, pero no es la gran panacea. Entonces, esta parte me gustó mm, y también, hay otra que es la de no sigas tu pasión, qué carrera es la mejor que tienes que escoger y si quieres ayudar también. Si quieres ayudar, ¿cuál es lo mejor que puedes hacer? Estás, por ejemplo, si lo que quieres es estar satisfecho con tu trabajo, escogerás una profesión que a lo mejor a la larga no vas a estar satisfecho. Porque a veces el salario o el dominar un tema te van a dar una satisfacción que al principio no la vas a tener. Vas a tener un salario pequeño o no vas a dominar ese tema, pero al cabo de los años vas a ser un experto y vas a tener una satisfacción muy grande comparado a otros trabajos que de inicio te dan satisfacción, pero luego por culpa de que ya lo dominas, de que no hay crecimiento personal ni crecimiento económico, que eso te hace estar todo el día trabajando y no tienes tiempo para otras cosas, esa pasión se acaba convirtiendo, pues, en otra cosa que no esperabas. No es tan fácil elegir una carrera. mm. Fíjate, en el tema de los créditos, yo voy a ser un poco más crítico, porque para mí, como economista, los créditos son una palanca del crecimiento. Aquí estamos hablando de palancas, la donación de un efecto apalancamiento. Para mí el crédito tiene un efecto apalancamiento, indudable.
y es la forma que consigues llevar a cabo proyectos de inversión y de consumo que si no hubiera habido el crédito serían absolutamente imposibles. De lo que podemos discutir, y ahí el autor tiene más datos, es si realmente ese crédito se ha dado para una palanca del crecimiento económico o se ha dado simplemente para financiar el consumo. Déjame lo que me lo lleve a mi terreno, el de la macroeconomía, y es lo que se dice ahora. ¿Tiene sentido que un Estado tenga déficit público? Dice, depende. Si ese déficit público va a pagar gasto corriente, no tiene ningún sentido. Te endeudas y eso no va a incrementar la economía. Sin embargo, tiene sentido que un Estado tenga déficit público si eso va a llevar a cabo o va con destino a financiar proyectos de inversión. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Yo creo que sí que tienen que tener, sí que tiene que haber microcréditos que financien determinadas pautas de inversión. Una mujer en la India quiere montar un pequeño negocio o una mujer en la India quiere vender producto, con ese microcrédito los compra y los va a poder vender a lo largo del tiempo y de esa forma va a devolverlos. Las críticas podrían ser, efectivamente, no se dé un microcrédito cuando lo que hace es, tiene como destino solo el consumo, y la otra crítica que se podría hacer es cuál debe ser el tipo de interés que se carga a un microcrédito. Y si tú lo que quieres es ayudar al desarrollo y ayudar al crecimiento de la economía, no lo cargues con tipos de interés que pueden ser excesivos, ¿no? Por tanto, yo no criticaría el crédito en general porque es una palanca del crecimiento económico y tal vez sí lo aplicaría, pero en todos los ámbitos de la vida, a que los créditos tienen que tener como destino una inversión que te va a permitir un crecimiento que te va a permitir devolver el crédito. Si estás endeudándote para consumir, pues eso evidentemente no tiene mucho sentido y luego evidentemente también tenemos que discutir el tipo de interés. Y respecto al trabajo, bueno, pues vuelve otra vez a incomodar el autor y nos vuelve a decir, oye, dotemos de criterios racionales. Yo lo sé, cuando uno está empezando, mi pasión es trabajar en esto, yo quiero trabajar en esto porque toda la vida he querido, bla, bla, bla. Espera, espérate un poco, vamos a aplicar criterios racionales y vamos a hacer una hoja de ruta y ver realmente en qué tipo de cosas vas a desempeñarte mucho mejor por tus habilidades, vamos a intentar maximizar el beneficio a futuro y demás. Vuelvo otra vez, está muy bien que te plantees un enfoque racional a ciertas cosas, pero bueno, no todo el mundo lo va. Es como casi te iba a decir cuando empiezas una relación con una pareja y también dices, bueno, voy a ver si esta relación la voy a empezar o no, voy a abandonar los componentes emocionales y me voy a poner los componentes racionales y voy a pensar si con esta pareja voy a seguir dentro de 20 o de 30 años. Joder, tío, no se puede ser tan frío en la vida, ¿no? Tienes que dejarte llevar mucho más por el componente emocional. Bueno, pues el autor es lo que nos hace, nos incomoda y nos dice, no, no, métele aquí criterios racionales a decisiones, bueno, que son de largo plazo y que gracias a la incorporación de criterios racionales seguramente vas a conseguir un resultado muy, muy, muy superior. Esto lo Ujú. vinculamos con otros aspectos que viene a decir el autor. Dice, oye, seguramente lo mejor que puedes hacer es ganar dinero. Digo para donar. Y cuanto más dinero Para ganes, hacer si ayudar es un... más que de otra forma. Sí, Exacto. sí. Eres un gran Sí, sí. abogado, eres un gran economista, eres un gran Si ingeniero, donas un la gran... mitad, ¿no? Lo que te dice. Dice, si ganas, por ejemplo, 200.000 euros, Exacto. si donas la mitad, 100.000, estás ayudando a decenas de personas, en vez de que si tuvieras trabajado Exactamente. en una empresa social o haberte ido Exacto. a un país, yo que sé, de África, a ayudar. Ahí no puedes ayudar y salvar vidas directamente Exacto. como de esa forma, que es paradójico, Ujú. pero yo creo que tiene sentido, porque Exacto. tú estás ayudando mucho más con ese impacto Exacto. y con esa ayuda monetaria, aunque a lo mejor tú no estés tan realizado interiormente. Aunque él Eso también es. dice que una de las componentes para elegir un trabajo también es, claro, es ese sentimiento de realización, esa independencia, pone más factores. Sí que el autor tiene componente racional, pero tengo que reconocerle, que es una de las críticas que digo, que a veces también toca otras partes emocionales y las tiene tan en cuenta. No es un libro tan racional, no sería No, un libro de ingeniería, que quede claro, no. que a mí me sorprendió para bien el libro, porque me Sí, sí, no, no, esperaba que no. fuera más, sí, sí.
Estoy de acuerdo, pero digo que no es fácil reconocer que hay decisiones en las que hay que incorporar un criterio racional porque pensabas que te tenías que dejar solo llevar por lo emocional, o piensas que si le estás metiendo criterios racionales, joder, pues eres una persona súper fría y, por ejemplo, lo de ayudar, meter dinero o donar en proyectos desatendidos. Claro, si es que todos nos dejamos llevar por el acontecimiento del momento, por el desastre del Claro. momento, por la foto del momento. Y dice, no, espera, voy a ser frío, voy a ser calculador, no voy a donar a esto, que es hoy de lo que está hablando todo el mundo, y me voy a Rendimientos salir de la decrecientes, fiesta. claro. Y, Rendimientos y decrecientes que da si todo el mundo ayuda a claro, un mismo terremoto, exacto, pero esa emoción, David, mira, te lo puedes llevar a esa parte, esa emoción de ayudar en ese sitio, te lo puedes utilizar esa emoción para ayudar en otro lado. Es exacto, decir, no dejes de donar. Utiliza esa emoción a tu favor, no la elimines, exacto. no tanto estoicismo, no intentes, pero utiliza en el otro favor. Y Sí, ahora, David, pero con tu permiso, quiero acabar poniendo un audio que nos pasó, Pablo Melchor cuando le dije que íbamos a comentar este libro, porque es su libro favorito, y con esto podemos ir acabando. A ver si funciona, que nunca a he ver, hecho esto. Hola Adrián, oye, qué bueno que quieres hacer esto con Doing Good Better. A ver, te cuento. El libro es muy bueno, sobre todo conceptualmente, ¿vale? Porque en el fondo presenta de forma muy comprensible los principios básicos del altruismo eficaz, que son que no todas las formas de hacer el bien son iguales, que las diferencias son muy grandes y que si utilizamos la evidencia y la razón para elegir las mejores, podemos tener un impacto muchísimo superior al de si elegimos a voleo. No solo eso, también que muchas cosas que elegiríamos a voleo porque la historia es buena, en la práctica no funcionan. Entonces, hasta ahí, fenomenal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando profundizas en los ejemplos concretos, pues hay matices. El propio McCaskill en su Fe de Ratas ya corrige algunas cosas. Y si te vas hoy en día a la mejor investigación sobre qué es lo más efectivo, que es lo que tenemos en ayuda efectiva, por ejemplo, pero vamos, que está basado en evaluadores internacionales tipo GiveWell, pues lo que destacaríamos hoy no tiene por qué ser lo mismo que destaca McCaskill. Malaria sigue siendo un área clave. Suplementación de vitamina A para evitar ceguera infantil y mortalidad, no sé si lo menciona, pero también es clave. Incentivos a la vacunación es algo para lo que en aquel momento no había muy buena evidencia y ahora ya la evidencia es súper sólida y es una de las formas más baratas de salvar vidas. Entonces, bueno, los ejemplos se pueden haber quedado un poquito anticuados. Y luego, además, el altruismo eficaz ha evolucionado mucho, ¿no? Entonces, en el fondo hay diferentes enfoques posibles a la hora de buscar las mejores formas de hacer el bien, ¿no? Nosotros nos centramos en las formas más seguras, aquellas en las que tenemos evidencia más sólida. Pero según el tipo de donante, para otras personas puede tener sentido apuestas, ¿vale? Apuestas de a lo mejor un impacto más dudoso, pero que si funcionan tendrían un impacto enorme, ¿no? Pues oye, puede ser el desarrollo de una nueva vacuna, ¿no? Puede que gastes miles de millones sin conseguir nada, aunque algo aportarás a la ciencia, o puede que des con un avance tremendo, ¿no? Entonces, bueno, según el tipo de donante, la elección de programas puede ser una u otra. Más aún, Doing Good Better solo habla de pobreza y salud global, pero en el mundo hay muchos otros problemas, ¿no? Entonces, puedes decidir enfocarte en esos problemas con tus recursos o con tu talento y tu tiempo. Y sobre todo en esta segunda parte de talento y tiempo, pues puede tener mucho sentido dedicarse a lo que llaman riesgos existenciales, grandes problemas de la humanidad que no están matando niños hoy, pero que pueden tener un impacto tremendo en nuestro potencial futuro, tipo riesgos de inteligencia artificial, prevención de pandemias, ese tipo de cosas, ¿no? O hay otros temas muy interesantes, tipo mejora de tomas de decisiones. Entonces, bueno, más que nada es que el resumen es conceptos base muy buenos, ejemplos que pueden estar un poquito anticuados y que se podrían afinar, y que hoy en día hay bastante más en el altruismo eficaz que los temas de los que hablaba McCaskill, ¿vale? Aún así, yo creo que es un libro que hay que leer y que los mensajes clave son duraderos y merecen la pena. Bueno, espero que esto aporte, tío. Un abrazo. Hasta luego. Pues ahí está el gran Pablo Melchor, que además cuando vino también comentó Los peligros de la moralidad, un libro favorito tuyo y mío, David, sí, y la gente sí, sí. alucinó porque es que habla genial. Y lo dejamos aquí, David. Muchísimas gracias por haber vuelto una vez más al podcast. Muy bien, pues nada, ha sido un placer y hasta cuando quieras. Gracias a Dios. Y estad atentos que David próximamente va a sacar por fin un nuevo libro. Así que seguidle y ya veréis. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.